¿Qué tal, amados hermanos? Pues bueno, llegamos a esta instrucción del Catecismo en su sección 5 y el día de hoy vamos a tener lo que son las preguntas 7 y 8. Vamos a dar lectura. Pero antes de comenzar, quiero que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme a orar. Alabado Señor y Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Bendito Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que sea de instrucción para nosotros, que sea consolación también, pero también exhortación, Señor. Sabiendo, Padre, que tú nos llamas a contender por la fe que se nos ha sido dada. Y Padre, gracias por estas herramientas que solamente son ayudas, Señor. Son solamente resúmenes y no sustituyen tu palabra. Lo más importante es tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, que a lo largo de la historia has levantado hombres para que ayuden y enseñen a la iglesia, Señor. Gracias por tan grande bendición y que sea también de bendición para todos nosotros. Porque todo lo pedimos en Cristo, solamente en Él. Amén. Muy bien, voy a dar lectura a lo que es la pregunta 7 y 8. La pregunta 7 dice así: ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Pregunta 8. Respuesta: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Romanos 9:22-23. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Salmo 148:8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y para esto, quiero que también tengamos en cuenta que el catecismo menor se complementa con el catecismo mayor y también con la confesión de fe. Por lo tanto, quiero dar lectura a lo que dice el Catecismo Mayor en su pregunta 12 y 13, porque de esta manera se va a complementar, porque en estas breves preguntas de las 7 y 8 del Catecismo Menor, no nos habla de una manera muy específica a qué se refiere los decretos de Dios. Y nos va a dar luz el Catecismo Mayor en su pregunta 12, que dice: ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son los actos sabios, libres y santos del consejo de su voluntad, mediante los cuales desde toda la eternidad Él ha preordenado inmutablemente para su propia gloria todo lo que sucede en el tiempo, primera parte, todo lo que sucede en el tiempo, y especialmente en lo que concierne a los ángeles y a los hombres. Pregunta 13. ¿Qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres? Dios, mediante un decreto eterno e inmutable, por su puro amor y para la alabanza de su gloriosa gracia, la cual se manifestaría a su debido tiempo,
ha elegido algunos ángeles para la gloria y en Cristo ha escogido algunos hombres para vida eterna, así como los medios de la misma, y asimismo, conforme a su poder soberano y el inescrutable consejo de su propia voluntad, mediante la cual Él extiende o retiene su favor como a Él le place, ha pasado por alto y preordenado el resto para deshonra e ira, para ser castigados por su pecado, para la alabanza de la gloria de su justicia. Pregunta 14. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia, conforme a su presencia infalible y conforme al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Ahora hemos visto que Dios tiene un plan. Él sí tiene un plan perfecto. Pero sin embargo, ¿de qué trata este plan? Y para esto nada más vale recordar que en las preguntas pasadas hablamos de quién es Dios. Ahora veremos qué hace Dios. Primeramente, pues vimos que Él decreta todo lo que ha de suceder. Todo cuanto acontece en nuestras vidas, en el curso de la historia del mundo, en todas las naciones, todo lo que sucede en el tiempo y espacio en el que vivimos, todo Dios lo ha determinado. Pero esto tiene un fin principal. ¿Y cuál ha sido? Que Él ha elegido a unos para salvación y a otros de esa humanidad caída ha retirado su favor. A unos en Cristo los ha elegido y a otros ha decidido pasarlos por alto. Esto en cuanto a los hombres, pero también en cuanto a los ángeles. A unos ha determinado para lo que es establecerse y mantenerse en ese estado en el que fueron creados de perfección, y a otros para que se rebelaran. Ahora, esto al escucharlo puede de alguna forma crear en nosotros una resistencia. ¿Cómo que Dios ha elegido? Pues vimos en las preguntas pasadas que Dios es soberano, pero todo lo que sucede, todo lo que acontece es conforme a su santo consejo, conforme a su santa voluntad, que Él así ha determinado. Y Él ha determinado que esto sucedería. Pero nosotros podemos llegar a ver, bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué pasa con el mal? ¿Dios lo ha decretado? La respuesta es sí. Él ha decretado que tendría que suceder eso. Pero tendría eso un resultado que al final le daría a Él la honra y la gloria. Es difícil aceptarlo. Claro que es difícil aceptarlo. Es de alguna forma humilla nuestra arrogancia, porque nosotros creemos que nosotros tenemos el poder para determinar nuestro propio destino. Y lo que sucede es que hay un solo soberano, y ese es Dios. Nosotros, como criaturas, caminamos. Una vez redimidos por Cristo, caminamos por fe. No sabemos lo que Dios ha decretado para el día de mañana. Nosotros no tenemos conocimiento de ello. Por eso en la Escritura nos manda a decir, si Dios quiere, haremos esto u lo otro. Pero nosotros no determinamos, no decretamos lo que ha de suceder. Dios sí, Él ya ha determinado. Y específicamente para los hombres es a unos dotarles y darles la gracia en Cristo Jesús, y a otros es pasarlos por alto. Y nosotros podríamos decir, ¿eso es acaso justo? La respuesta es, como dice el apóstol Pablo, ¿y tú quién eres para contender con Dios? ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿Qué es el barro para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios dice, yo doy mi misericordia a quien yo quiero. Y eso no lo hace injusto. ¿Queremos justicia? No tendría que darnos la gracia, sino realmente lo que merecemos por nuestro pecado. Nosotros de manera voluntaria, hemos quebrantado el mandamiento, hemos quebrantado la ley de Dios. La justicia que merecemos es pagar por lo que hemos hecho. Pero Dios ha decidido en Cristo Jesús
darnos vida eterna, darnos salvación. Por lo tanto, no podemos nosotros suponer quiénes son elegidos y quiénes no. En eso no está en nosotros. Nosotros no determinamos. Y hay algunos que han dicho que se han tomado ese papel de decir, tú eres elegido y tú eres elegido, tú no, ¿eh? No, estamos en un grave error. El único que ha determinado quién sí y quién no es Dios. Es su prerrogativa como nuestro Salvador, como nuestro Creador. A nosotros está solamente ver, primeramente, si nosotros estamos en la fe. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Creemos en Él solamente para salvación. Y si nosotros hemos creído, ha sido porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ha decidido Él mostrarnos gracia y en el tiempo perfecto mandó a su Hijo. Y en el tiempo perfecto, por la operación del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos hizo nuevamente venir a la vida. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ha sido Dios quien lo ha determinado así. Y a quienes no, Dios ha decidido pasarlos por alto. Y estamos por eso todos en la misma condición. El cristiano no es porque es mejor que alguien. Al contrario, se ve así como inferior porque sabe de la grandeza de Dios. Sabe que no merece nada de Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que es todo centrado en el hombre. Tú tienes la capacidad de salvarte a ti mismo. Ve en el interior. Tú tienes hasta una chispa divina. Tú puedes decretar, tú puedes crear tu propio entorno, tu futuro, tu destino. Y no. El único que tiene eso es Dios. El único que lo ha determinado es Dios. Nosotros recibimos de Él. Nosotros como cristianos caminamos en fe. Caminamos confiando en quién es Él. Tenemos que levantarnos e ir a trabajar, claro, no nos quedamos sentados. Tenemos que levantarnos y educar a nuestros hijos, claro que sí. Tenemos que levantarnos e ir a los estudios, e ir a la universidad, e ir a aprender, claro que sí. No podemos quedarnos sentados y decir, ya no hacemos nada. Al contrario, tenemos que hacer, pero lo hacemos en el poder del Espíritu, lo hacemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo a quién pertenecemos. Pero nosotros no determinamos quién sí y quién no. Al contrario, nosotros lo que debemos de hacer es que predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas, porque no sabemos quién ha determinado, porque la promesa ¿cuál es? Nosotros no vemos el decreto. Nosotros lo que vemos es la promesa de que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. Esa es la promesa. Eso es lo que compartimos. No el decreto. El estudiar la lección, el estudiar lo que Dios ha determinado es ¿para qué? Para nosotros ver la grandeza de Dios y alabar al Señor. Pero en la acción nos toca que compartir el Evangelio. No sabemos quién ha de contestar correctamente al Evangelio. Esa es la libre proclamación del Evangelio a toda criatura. Nosotros no determinamos quién va a creer y quién no. Quien hace la labor es el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es fielmente proclamarlo. Por eso es tan importante saber cuál es el Evangelio, definirlo correctamente y todo lo que implica. Todo lo que implica. Esa es la reflexión. Y al momento de nosotros estudiar, como ya lo mencioné, la cuestión de la elección, la cuestión de la predestinación, es para nosotros tener la confianza y glorificar a Dios que si nosotros hemos creído el día de hoy, que si tú has creído en el día de hoy, es porque en Cristo has sido amado desde antes de la fundación del mundo. Y que si tú has creído el día de hoy es porque Dios ha querido, te ha mostrado su gracia, porque no merecemos absolutamente nada. Nada. Qué tan maravilloso evangelio, qué tan maravilloso Dios tenemos. Pero como ya lo vimos en las preguntas pasadas, no solamente es un Dios de amor, no solamente es un Dios de amor, es un Dios de justicia,
de misericordia, de paciencia, de toda sabiduría, de todo conocimiento, de toda perfección está en Él. Tenemos que no de alguna forma hacernos un ídolo de Dios y solamente hablar del amor de Dios en una cuestión superficial, que se apega a nuestras necesidades superficiales, hasta pueden ser a veces triviales. No, es un Dios que nos ama en Cristo Jesús. A pesar de nuestro pecado, nos ama en Cristo Jesús, pero no deja de ser un Dios justo. Y Él así lo ha determinado. Gloria a Él. Es difícil aceptarlo. Claro que es difícil aceptarlo. Pero es para nuestra consolación. El saber que si hemos sido rescatados en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que podrá separarnos jamás del amor de Dios. Por eso en el día a día nosotros confiamos en Él. Vienen las adversidades, vivimos en un mundo adverso a los cristianos, en una situación siempre de persecución, de burla. Pero Dios en Cristo ha vencido al mundo. Nuestro Señor ha vencido al mundo. Y dice, mi iglesia, nadie podrá contra ella. Nadie. Camina al reino de Dios. Hermanos, esa es nuestra consolación. Tanto nosotros saber que hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, pero también viendo a los que no creen y ver que nuestra labor es la libre proclamación a todo aquel que cree. No seamos soberbios y creamos que nosotros sabemos quiénes son los elegidos. Jamás eso esté fuera de nosotros. Y podamos vivir en esa confianza de saber que estamos en las manos del Todopoderoso, que todo cuanto acontece Él lo ha determinado para el bien de los que son llamados conforme a su propósito. Alabado sea nuestro Señor, gloria a Él, y caminemos por fe. Caminemos por fe sabiendo en quién hemos creído. Vamos a terminar con una oración, hermano. Alabado Señor y Padre, Dios Todopoderoso, el día de hoy hemos visto que tú, todo cuanto acontece en nuestra vida, todo cuanto sucede, Señor, tú lo has determinado. Todo, Señor. Nosotros no lo sabemos. Nosotros caminamos por fe. Pero específicamente, Señor, tú has determinado que a algunos has decidido en tu santo consejo, en Cristo Jesús, darles vida. Y a otros, Padre, has decidido pasarlos por alto. Nosotros no cuestionamos tu decreto eterno, Señor, sino al contrario, te damos honra y gloria sabiendo que si el día de hoy hemos creído, ha sido porque tú así lo determinaste, Padre mío. Y no hay nada nosotros que podamos gloriarnos, del cual podamos nosotros decir, fue porque yo decidí. No. Pero Padre, tampoco decimos y determinamos quiénes son tus elegidos. Tú solamente así lo has determinado. Nosotros el deber que tenemos y que nos has dejado, Señor, es la libre proclamación del Evangelio a todo hombre y mujer. Y esa es la gran promesa. Todo aquel que crea será salvo. Todo. Pero no lo sabemos nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias por tan maravillosa enseñanza, Señor. Gracias porque podemos estar confiados en que tú, todo cuanto acontece, ha sido determinado y es para bien. Aún las cosas malas, Padre mío, que nosotros podamos ver como malas, funcionan para nuestro bien. Gracias, Señor, por tan maravilloso don que nos has dado. Porque todo lo pedimos y te damos gracias solamente en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.